Hoy continuamos con la serie que empezamos hace 2 semanas, Cómo ser iglesia en, y que ya en el primer domingo de la serie Jaume Llena se centró en la esfera de cómo ser iglesia en la sociedad. La semana pasada Pedro San Jaime se centró en el área de la familia y hoy vamos a estar hablando en cómo ser iglesia en el mundo profesional o en el ámbito laboral, como queramos llamarlo. Y antes de empezar me gustaría, a ver si logro que esto vaya, perdón. Si la podéis pasar. Gracias. Solo presentar un recurso que nos pueda ayudar a conocer mucho más sobre cómo ser iglesia en ese ámbito. Se trata de una página web, el nombre es muy sencillo, iglesiaeneltrabajo.org, y está repleto de contenidos, ideas, recursos que como iglesia podemos usar, y no solo como iglesia reunida, sino también como cristianos dispersos donde el Señor nos ponga. Así que todos los recursos que hay ahí son gratuitos y pueden ser una forma de profundizar en lo que hoy vamos a estar hablando. Nos vamos a centrar en un texto que nos va a servir de referencia, un texto que es central en el Nuevo Testamento y que Pablo repite la misma idea en diferentes epístolas. Pero Colosenses capítulo 3, versículos del 23 al 24, si lo podéis poner, por favor. Dice así: y todo lo que hagáis, todo, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Es a Cristo el Señor a quien servís. Y este texto no deja mucho espacio a dudas, las despeja todas, porque empieza con un todo. Todo lo que hacemos a Dios le importa, todo lo que hacemos Dios está interesado en ello. Todo lo que hacemos lo debemos hacer como para el Señor y no para los hombres. Este todo es imposible que deje fuera algo. Este todo incluye también nuestros trabajos, nuestras esferas profesionales. Ya sea que tengamos un trabajo remunerado o que nuestro trabajo ahora será buscar trabajo o que nuestro trabajo principal ahora sea tal vez cuidar a un familiar mayor o que nuestro trabajo ahora principal sea cuidar a un bebé recién nacido o que nuestro trabajo principal sea dedicarnos a estudiar. Dios está interesado en todo ello. Y tener en cuenta este texto, que digo, es central, nos ayuda y nos a salvaguardar de cometer 2 graves errores que muchas veces cometemos de manera inconsciente, pero que limitan la forma en la que vivimos nuestro discipulado. Es decir, somos discípulos de Jesús las 24 horas del día y los 7 días de la semana. Todo lo que hacemos tiene que ver con Jesús, todo tiene que darle la gloria a Él. Pero cuando olvidamos este texto, cometemos 2 errores. El primer error del que nos salvaguarda este texto es pensar que Dios está interesado solo en algunas áreas, que está interesado solo en algunos días de la semana, en algunas horas de cada día y no en todo. Y el segundo error del que nos protege este texto es pensar que somos iglesia únicamente cuando estamos todos juntos, cuando estamos reunidos en comunidad y no cuando estamos solos, cuando estamos dispersos en lugares muy diferentes como pueden ser nuestros lugares de trabajo. En ocasiones podemos llegar a ver la vida como áreas muy estancas, independientes, autónomas, como si lo que hago hoy no tiene nada que ver con lo que hago mañana. Y por ejemplo, puede ser que llegues hoy aquí, llegas a la iglesia y dices, voy a dejar todos mis problemas, voy a dejar todas mis ocupaciones, todas mis responsabilidades, todo lo que tengo en la cabeza sobre mi trabajo lo voy a dejar en la puerta. Pero también nos pasa al contrario. Llega el lunes, llegamos al trabajo y decimos, Jesús, tú te quedas en la puerta porque mi trabajo tiene poco que ver contigo. Vamos dividiendo la vida. Pero la realidad es que como discípulos y como iglesia debemos funcionar como un todo, como una única esfera, como un latido cardíaco que tiene 2 funciones. Una función diastólica y una función sistólica, una función que atrae, que reúne, que agrupa, pero una función también que envía, que dispersa, que impulsa. Ambas funciones son necesarias. Ambas funciones se complementan en un mismo ritmo. El corazón, para que vaya bien,
tiene que tener un latido más o menos constante, rítmico. Y nuestro ritmo puede ser un día juntos y 6 días separados, un día juntos y 6 días separados. Si una de estas dos funciones en el corazón o nosotros como iglesia, como comunidad, falla, el cuerpo acaba atrofiado. El cuerpo no funciona como debería. Cuando nos juntamos, no debemos dejar las cosas en la puerta. Cuando nos juntamos, debemos traer nuestras vidas completas a la comunidad para adorar, para seguir aprendiendo, para ser renovados, para recibir apoyo, para recibir consejo, para recibir ánimos, para orar unos por otros, para rendirnos cuenta. Y cuando nos separamos para llevar la gracia de Jesús, lo que hemos aprendido como comunidad, servimos donde estamos y estamos sirviendo al mismo Dios que servimos aquí adentro, al mismo, no hay ninguna diferencia. Hablamos de Él y dejamos que el Espíritu Santo, a través de nosotros, pueda llevar esa labor de renovación y transformación de todas las cosas. Con ambas funciones estamos adorando a Dios. No adoramos a Dios más de una forma que de otra. Ambas funciones están conectadas. De manera que lo que hacemos cuando estamos juntos debe servirnos y prepararnos para cuando estamos separados. De poco sirve si lo que predicamos aquí, si lo que cantamos aquí no conecta con nuestro lunes y con nuestro martes. Y al mismo tiempo nuestras preocupaciones, nuestros anhelos, nuestros sueños, nuestras frustraciones, nuestras alegrías del día a día las tenemos que traer aquí para que la agenda de aquí responda y dé una respuesta convincente a todo eso. Como iglesia, ¿hemos pensado en algún momento en el impacto que puede tener nuestras vidas si el trabajo que hacemos cada día lo hiciésemos con esa actitud de la que hablaba Pablo? ¿Qué pasaría si tuviésemos esa motivación? Gracias, Gerardo. Con esa motivación y con esa actitud, que todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor. ¿Intuimos el impacto que podría tener nuestro trabajo cotidiano en la vida de otros si trabajamos de esa manera? Pongamos que cada semana dedicamos entre 40 y 50 horas a nuestros trabajos, a pasar tiempo con nuestros compañeros, con nuestros clientes, con nuestros pacientes, con nuestros alumnos, con nuestros proveedores. Esto al final del año supone más de 2.000 horas de posible influencia cristiana. Al final de tu vida laboral supone más de 80.000 horas de vida de influencia cristiana. Y si esas 80.000 horas de cada vida laboral que puede haber aquí, la multiplicamos, digamos, por 150 trabajadores, que por decir un número que somos hoy aquí, da más de 12 millones de horas de influencia cristiana. Creo que son cifras que nos deben hacer pensar. Son solo cifras. Pero si aprovechamos esas horas, posiblemente el impacto que la iglesia tenga sea muchísimo mayor que el que ahora tiene. Si somos capaces de preparar y enviar a esa fuerza misionera a sus lugares de misión, tal vez estaremos viendo otras cosas en nuestros lugares de trabajo, en nuestros gobiernos, en nuestros ayuntamientos y en nuestras ciudades. Valiéndonos del marco de las 4 P's, las 4 P's de Alan Hirsch, que Dani introdujo hace unas semanas y cada domingo habló de una de ellas en la serie anterior. Presencia, participación, pasión y proclamación. Vamos a seguir con ese esquema, por no introducir nada nuevo, y vamos a intentar ver algunas ideas aplicadas al contexto laboral, a cómo ser iglesia en el ámbito profesional. La primera P es presencia. Y presencia tiene que ver con estar presentes, pero no solamente físicamente, sino también a nivel emocional y espiritual, es decir, estar implicados en donde estamos. Debemos ver nuestros trabajos
como los lugares en los que el Señor nos ha puesto para ser sus embajadores, que es como nos llama. En cualquier oficina, en cualquier despacho, en cualquier centro de salud que haya un cristiano, allí hay una embajada, nos guste o no. Somos representantes de Jesús, no vamos por nuestra propia cuenta y riesgo, sino que Él nos ha puesto ahí. Fijaos, si nuestro lugar de trabajo es lugar de misión, que posiblemente seamos los únicos cristianos que estemos ahí. Posiblemente no haya nada más de luz ni nada más de sal, que solo la luz y la sal que tú tienes. Si Dios te ha puesto ahí, Él te va a usar. Si Él te ha puesto ahí, te va a capacitar. Y te puedes sentir muy insignificante, te puedes sentir un inútil, un inepto, pero en las manos de Dios no lo eres. Y Dios está especializado en trabajar con ineptos y trabajar siempre con minorías. Y si no, podemos recordar dos ejemplos de trabajadores que encontramos en la Biblia. El profeta Daniel, junto con sus 3 amigos, Sadrach, Mesach y Abednego, 4 jóvenes expatriados en la nación más importante del mundo en aquel momento, Babilonia, y la pusieron patas arriba. José llegó a Egipto como un esclavo y terminó siendo una especie de primer ministro, y entre otras cosas tuvo que liderar el llevar al mayor imperio de ese momento a través de una hambruna que duró 7 años, que asoló la tierra, y la lideró José. La sal y la luz que Dios había puesto en Egipto, la sal y la luz que Dios había puesto en Babilonia. Nuestros trabajos nos permiten desarrollar relaciones profundas, significativas, y nos permiten aportar a la vida de otros, pero también que nos aporten. ¿Por qué? Por el simple hecho de pasar tantas horas y compartir tantas experiencias en un mismo lugar y con un mismo círculo de personas, por el simple hecho de estar presentes. Y esas horas las podemos aprovechar tanto los espacios formales, reuniones de equipo, presentación de proyectos, reunión con un cliente, con un proveedor, como también los momentos informales, los tiempos de descanso, la comida, el tiempo del café, el cambio de guardia, de turno. Aprovechar todo eso para mostrarnos interesados por lo que está pasando en la vida de los que nos rodean. Saber qué les está pasando, cómo están. Mostrarnos cercanos, abiertos, humildes, pacificadores. Mostrarnos colaboradores, creíbles, confiables. Eso lo podemos hacer todos los días. El trabajo nos da la oportunidad de desarrollar relaciones saludables, relaciones basadas en la confianza, relaciones auténticas. Pero la realidad del trabajo es que también es donde se dan las relaciones menos saludables que podemos tener, las relaciones más tóxicas que podrían haber, rivalidades entre compañeros. Moving, que sería el equivalente al bullying en los colegios, pues el moving en el ámbito laboral. Jefes tóxicos, falta de competencia, falta de recursos, falta de compromiso por parte de algunos empleados. Cualquier cosa puede convertir nuestra vida en una amargura. Y ahí estamos. No te desentiendas. Busca la manera de cambiar esas cuestiones. Y si no puedes, al menos intenta estar cerca y aliviar la carga de los que se lo están pasando peor. Además, en el trabajo, aparte de poder tener malas relaciones o buenas relaciones, también es el entorno donde como cristianos, como discípulos de Jesús, es donde más presiones y más tentaciones vamos a pasar. Podríamos decir que todos los días estamos decidiendo en un sistema que va en dirección contraria a lo que es nuestro marco de trabajo, nuestro marco de valores y nuestros principios como cristianos. Todos los días posiblemente seamos tentados de alguna forma o padezcamos presión por el hecho de ser cristianos y por cómo decidimos y por cómo trabajamos. 2 cosas que nos pueden ayudar. 2 cosas prácticas que nos pueden ayudar a llevar mejor las presiones, los desafíos y las hostilidades del trabajo. Ambas cuestiones tienen que ver con hábitos. La primera tiene que ver con desarrollar un círculo de confianza, un círculo de apoyo.
un grupo de apoyo. En ocasiones, y existen, grupos profesionales cristianos de un mismo ámbito que se reúnen, que se conocen, que se apoyan porque están pasando las mismas situaciones y unos y otros se pueden retroalimentar, aconsejar. Pero a veces puedes tener solo un grupo de amigos, gente que ora por ti constantemente, un grupo de discipulado, un GPS, como queramos llamarlos. No ir solos, sino tener la oportunidad de recibir consejos, de recibir oración, de conocer experiencias que otros han tenido que nos puedan ayudar, de ver cómo Dios ha actuado en ellas y cómo puede actuar en las nuestras. Qué importante es saber que no estamos solos. El sentido de soledad muchas veces ya nos debilita, pero qué bueno saber que cuando nosotros bajamos al pozo, hay otros que nos están aguantando la cuerda. Nos tranquiliza, nos da paz, nos da esperanza. El saber que estamos acompañados. Unos bajamos al pozo, pero otros sostienen la cuerda. El problema es cuando queremos que algunos bajen al pozo y no hay nadie dispuesto a sostener la cuerda. Por otro lado, un segundo hábito tiene que ver con la rutina o el hábito saludable de conectar con Dios, de sintonizar con Dios, de encontrarte con Él, de ser conscientes de que Él está presente, no verlo como algo abstracto y lejano, sino que Dios está presente en mi día a día. Y todo esto tiene que ver un poco con lo que sería la vida devocional, tener un tiempo regular de lectura bíblica. Muchas veces leemos la Biblia como si no la pudiésemos aplicar al trabajo, cuando la realidad es que la mayor parte de los pasajes se desarrollan en un ámbito laboral. Cuando hablas de José, José no está metido en una burbuja, está en un imperio y esta es la mano derecha de Faraón. Cuando vas a Daniel, Daniel está trabajando como alto funcionario. Cuando te recorres prácticamente todos los textos donde aparece Jesús, tienen que ver con el contexto laboral. Muchas veces sacamos los textos de su contexto y leemos la Biblia en abstracto. No, la Biblia está escrita como un texto misionero, para personas que estamos en misión. Si empezamos a leer la Biblia pensando en cómo aplicar esa realidad que cuenta la Biblia a mi lugar de trabajo, posiblemente tenga otro efecto y otra repercusión en mi día a día. Pero también podemos llevar un diario. Un diario creo que es algo importante en el sentido de poder apuntar situaciones que hemos pasado y cómo Dios ha actuado en ellas. Y que podamos volver ahí cada cierto tiempo para recordar cómo Dios nos sacó de esta situación, cómo Dios obró cuando parecía que la cosa no tenía solución, o recordar textos bíblicos que nos pudieron ser muy útiles. Y una última cosa que podemos hacer es lo que denomino orar con el método de Daniel, el método de oración de Daniel. Sencillo, 3 veces al día. 3 momentos para orar antes de empezar, antes de hacer cualquier otra cosa. Enfocarte en Dios. Ser consciente de que todas tus tareas, todas tus reuniones, todos los conflictos que tienes, ponerlos en las manos de Dios en el día. Saber que Dios está contigo, que no vas a ir solo. Nos ayuda a afrontar las cosas de otra manera. Otro momento puede ser a mediodía. A lo largo de la mañana, el ajetreo, la ansiedad, las cosas pueden haber ido mal, pueden haber ido bien. Encontrarnos de nuevo con Dios. Saber que Él sigue con nosotros, que no se ha quedado a la puerta, que está con nosotros. Reenfocar lo que queda de día. Y al final del día, un momento para recapitular, un momento para agradecer, porque muchas veces nos olvidamos de agradecer por lo que Dios ha hecho en ese día, y también momentos para lamentarnos, porque hay razones para lamentarnos, y también momentos para confesar nuestros pecados, confesar nuestras malas decisiones, nuestras malas actitudes, nuestros malos pensamientos. No podemos convertir la vida de fe en nuestros trabajos en un viaje privado y personal. No podemos ir solos. Necesitamos que Dios vaya con nosotros, que Dios esté con nosotros, y necesitamos que otros vengan también con nosotros. Segunda P, después de la presencia, la participación. Lo hemos cantado.
Dios creando. Lo primero que encontramos a Dios en la Biblia es Dios trabajando, Dios haciendo todo. Desde el inicio de la creación, Dios nos involucra, nos da un trabajo que hacer. El trabajo aparece antes de la caída. En Génesis capítulo 1 y capítulo 2 nos nombra mayordomos, nos nombra administradores de todo lo que Él ha hecho. El trabajo no es una maldición. El mundo caído aparece en Génesis 3. Dios quiere que participemos de manera activa de todo lo que Él ha creado. No quiere que nos quedemos al margen. Cuando Dios dice, y si lo podéis poner, Génesis capítulo 2, versículo 15, dice que entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en un huerto, en el huerto de Edén, para que lo cultivara y para que lo cuidara. Dios no puso al hombre y a la mujer en el Edén con una hamaca y una sombrilla. Lo puso ahí para que lo cultivara y para que lo cuidara. Un jardín donde todo era bueno, había un trabajo que hacer, había un trabajo que desarrollar. Dios nos llama a involucrarnos, a participar, no que nos quedemos con los brazos cruzados. Nos dio la responsabilidad de cuidar y cultivar. Es decir, que la creación se desarrolle, que el ser humano crezca, que florezca, que nos multipliquemos. Y con la caída, con la desobediencia de Adán y Eva, no desaparece ese encargo primario de cultivar y crear. Lo que pasa es que cambian las condiciones en las que se van a hacer, porque ahora el mundo ha cambiado radicalmente. Ahora debemos buscar la manera de hacer que el mundo vaya mejor. Debemos buscar formas de aliviar y reducir los efectos negativos del pecado en la creación y en las personas. Debemos buscar formas de crear estructuras de justicia para que el mal no impere a sus anchas, para que tenga límites. Debemos buscar formas de contribuir a la misión de Dios de reformar y rehacer y renovar todas las cosas. Debemos ser creativos a la hora de buscar maneras de ser agentes de cambio y transformación. Tenemos esa capacidad de recrear, porque estamos hechos a la imagen de Dios, de un Dios que crea. Y nuestro trabajo diario puede, ya sea en mayor o menor medida, dar oportunidades para producir transformaciones. En 2008, sí. En 2008, y si lo puedes poner, Juan Marcos, se publicó el libro Dios no es bueno, un alegato contra la religión, escrito por el ateo Christopher Hitchens. Figuró en la lista de bestsellers o superventas del New York Times durante tiempo. Y él denunciaba básicamente, la tesis del libro es que el cristianismo lo denunciaba como violento, odioso y contrario al florecimiento humano. De eso va el libro. Muchos hoy comparten la perspectiva y la tesis de Hitchens y consideran que los cristianos no debemos ser bienvenidos a ninguna esfera pública de la sociedad, que no somos buenas compañías, ya que se nos puede considerar machistas, se nos considera retrógrados, se nos considera que restringimos las libertades personales, entre otras muchísimas cosas. Pero la pregunta que surge ante un título así es, vale, ¿y cómo sería el mundo sin el cristianismo? Pues sin duda el mundo sería un mundo más cruel, más injusto, menos libre, menos educado, más pobre y con menos esperanza. Porque todo eso está constatado que el cristianismo ya lo ha producido en el mundo. El impacto del cristianismo es innegable, al punto que Europa y Occidente somos lo que somos gracias a la fe cristiana y al impacto de los cristianos en muchas esferas del ámbito laboral y profesional y político. Hoy en día Europa se está debatiendo en cómo renunciar a nivel de identidad, a cortar con todas sus raíces cristianas, a ocultarlas. Pero Europa y Occidente está fundado y creado bajo la cosmovisión cristiana y bajo la influencia cristiana. Y de ahí los numerosos estudios y libros publicados en los últimos años que así lo constatan y que refutan la tesis de Hitchens. Por ejemplo, voy a mencionar 4 títulos, por si os pueden interesar. El primero es Civilización, Occidente y Arresto. Si lo podéis poner, por favor. De Niall Ferguson.
El segundo es Dominio, cómo el cristianismo dio forma a Occidente, de Tom Holland. Una curiosidad, estos dos libros están escritos por autores que no son cristianos. No es que diga, tenemos interés en dejar el cristianismo de forma clara y positiva. No, son no cristianos. Y hay dos libros más que comento, no sé si se pueden proyectar, que son los siguientes. En este caso sí es que están escritos por cristianos. El primero es de Vishal Mangalwadi, un indio, es decir, un oriental, no es occidental. Es decir, alguien que ha visto el cristianismo también desde fuera. Él escribió el libro que dio forma al mundo, cómo la Biblia creó el alma de la civilización occidental. Y el último sería un libro recién publicado de un australiano, Glenn Scrivener, que dice, lo titula así, El aire que respiramos. Cómo llegamos todos a creer en la libertad, la misericordia, el progreso y la igualdad. Cuando estés en tu trabajo, piensa que tienes el deber no solamente de hacer bien tu trabajo, sino piensa también en hacer lo que esté en tu mano para el bien de otros, para bendecir a otros. Y tal vez te preguntes, ¿y yo cómo puedo buscar el bien en otros en mi trabajo? Tal vez tu trabajo dices, es que es muy insignificante, muy rutinario, muy monótono, muy tedioso. Pero por muy tedioso que sea tu trabajo, por muy insignificante, o si estás en una posición más privilegiada, nuestro trabajo puede bendecir a otros. ¿Nos ha apagado? ¿No? ¿Seguimos? ¿Se ha acabado el tiempo ya? Nuestro trabajo puede bendecir a otros a través de 5 elementos. 5 elementos que los vemos en el trabajo que Dios hace. Creando orden, generando provisión, trayendo alegría, produciendo belleza y restauración. De estos 5 elementos, los 4 primeros están en el proceso creativo de Dios antes de la caída y el quinto tiene que ver con lo que Dios hace cuando el mundo le da la espalda. Los repito, nuestro trabajo puede bendecir a otros a través del crear orden, generar provisión, traer alegría, producir belleza y restauración. Por ejemplo, un psicólogo puede ayudar a poner orden en muchos patrones de vida de una persona, como incluso de toda su familia. Un empresario, a través de la creación de puestos de trabajo, de la generación de riqueza y distribución de la riqueza, puede generar provisión económica para muchas familias. Un informático puede traer muchísima alegría diseñando un formulario que nos facilite mucho la declaración de la renta. ¿A que sí, verdad? Y nos trae una alegría que ¿para qué? Un fotógrafo, captando simplemente imágenes, momentos cotidianos de gente ordinaria, gente normal, puede realzar la belleza de esos momentos y crear memorias y recuerdos. Y un carpintero puede restaurar todos los muebles de tu comedor, que tu mujer está loca porque cambies, pero tú no quieres cambiar. Y le damos una segunda vida a esos muebles y nos ahorramos un dinero. No ríais, no lo digo por... No me vaya a costar un problema. Llévate este ejercicio a casa. Piensa en tu trabajo, cómo a través de tu trabajo puedes crear orden, generar provisión para otros, traer alegría, producir belleza y producir restauración. La tercera P, pasión. Con pasión aquí no nos referimos a haber encontrado el trabajo ideal. Los trabajos se parecen muy poco a los musicales. Los musicales donde todo el mundo parece que se levanta y se pone el albornoz y el zumo de naranja y todo el mundo contento, ¿no? Así no suele ser el mundo del trabajo. No existen las condiciones ideales, no existe el ambiente ideal ni el salario ideal. Eso no existe en este mundo caído. O muy pocas veces existe. Con pasión nos vamos a estar refiriendo más bien a involucrarnos en la misión que Dios está haciendo, en querer ver la obra de Dios y el reino de Dios que se glorifica en este mundo. Y cuando hablamos en este mundo, no nos referimos únicamente al mundo abstracto, sino incluso en nuestros propios trabajos.
Nuestra pasión debe ser que la voluntad de Dios no solo sea hecha en el cielo, sino también en la tierra, también en mi oficina, también en mi tienda, también en mi despacho y también en mi consulta. Y para ello debemos estar dispuestos a vivir como ciudadanos del reino de Dios, del reino de los cielos, en nuestros lugares de trabajo. Debemos estar dispuestos a ir contracorriente. Debemos vivir fijando límites, líneas rojas que no podemos cruzar. Y de nuevo, en este punto, el profeta Daniel nos puede servir de ayuda. Daniel, al llegar a Babilonia, donde iba a ser formado para luego trabajar en la corte imperial, dice el versículo 8 del capítulo 1, nada más empezar el libro de Daniel, que Daniel se propuso en su corazón no contaminarse. Daniel era consciente de a quién servía en Babilonia y por eso pone límites. Daniel se propuso no contaminarse. Él no iba a servir en última instancia al rey Nabucodonosor. Él no iba a servir en última instancia al rey Darío y él no iba a servir en última instancia al rey Ciro, sino que él, a través de su trabajo en la corte de Babilonia bajo 3 reyes, estaba sirviendo a Dios. En la práctica, esto supone lo que Pablo decía en Colosenses capítulo 3, versículo 23, hacer todo para la gloria de Dios. No para nuestra propia gloria ni para la gloria de cualquier otro. Hacer esto supone buscar lo bueno, lo bello y lo verdadero en nuestros entornos laborales. Supone estar dispuestos a ir una milla extra por amor, quedarte media hora más por amor a otros. Ayudar a otros supone mostrar gracia y amor, supone buscar formas de hacer cambios que busquen el bien común y no el bien personal. Supone combatir las mentiras, cortar los chismes y los rumores, cortar toda su cultura y trabajar por la justicia. Y sin duda, esto nos puede acarrear problemas, esto nos puede complicar la vida, nos puede presentar situaciones indeseadas. A Daniel las tuvo que enfrentar. Terminó en un foso lleno de leones y sus amigos terminaron en un horno de fuego. Pero la verdad es que nadie ha dicho que seguir a Cristo y que ser discípulo de Jesús sea fácil. No es fácil, pero merece la pena. Es lo que tenemos que estar convencidos. La vida es dura, pero Dios es bueno. Son cosas diferentes. La última P, la cuarta, proclamación. Desarrollando la presencia, la participación y la pasión, estaremos dando la oportunidad a que los que nos rodean en nuestro trabajo, que puedan ver en qué consiste eso de ser cristiano. ¿Por qué? Porque estarán viendo cómo actúas, estarán viendo cómo te relacionas, estarán viendo cómo los tratas, estarás viendo cómo los haces sentir, cómo decides cuando las cosas vienen mal dadas, cómo decides bajo presión, qué haces con las tentaciones, cómo las afrontas. Estarán viendo cada día realmente qué supone qué supone para ti eso de seguir a Cristo. ¿Qué supone para ti eso que dices que Jesús es el Señor de tu vida? Lo estarán viendo cada día. Debemos tener claro que muchos de nuestros compañeros de trabajo nunca van a venir a la iglesia. Tenemos que tener claro que muchos de nuestros amigos y compañeros de trabajo nunca van a leer una Biblia. Y posiblemente la única Biblia que lean sea nuestras vidas. Ojalá que sea una de las Biblias que lean, que podamos ir más allá. Al verte estaremos dándole oportunidades para que surjan preguntas y para que te pregunten. Y aquí llegamos a un punto que es clave. Está muy bien estar presentes, está muy bien participar, está muy bien querer llevar el reino de Dios a ese lugar, pero llega un momento en el que tenemos que darles las oportunidades de que oigan, así como nosotros tuvimos la oportunidad a través de otros para oír. Que oigan que Jesús es quien realmente puede cambiar sus vidas, es Jesús realmente el que puede completar todos sus sueños, es el que puede hacer que todas sus frustraciones queden en un segundo plano. Pero toca hablar.
Y aquí es posiblemente el punto más difícil, y Dani lo desarrolló cuando hablaba de proclamación. Nos tiemblan las rodillas, parece que el ambiente se congela, pero hay algunas cosas que nos pueden ayudar a superar ese temor, a compartir. 6 cosas de forma muy, muy breve, solo una línea para cada una de ellas. A la hora de compartir, a la hora de hablar de Jesús, lo primero es que ser conscientes de que no vamos solos, sino que Dios está con nosotros. Que Dios, de hecho, es el que está interesado en que las personas le conozcan. Que Dios está presente, que Dios está ahí, que normalmente no, cuando nosotros llegamos a un sitio, Él ya está ahí. Que no somos nosotros, es Él. Lo segundo es que vivamos la evangelización no como algo puntual, sino como un estilo de vida, no algo como que tenemos que hacer, imponernos, sino, bueno, al igual que somos otras cosas y hablamos de otras cosas, hablamos de Jesús. Lo tercero es que oremos por alguien en concreto, con cara y con ojos, con nombre y apellidos, que oremos por él. Lo cuarto es que nos preocupemos de esa persona, que veamos cómo podemos ocuparnos por ella de manera intencional, de manera genuina. Pedir a Dios que nos muestre cómo podemos ser de ayuda, que podamos ver por qué situaciones está pasando, qué podemos aconsejarles, qué podemos ayudarles. Tal vez incluso que puedan estar en contacto con algunos de nuestros amigos cristianos. El quinto punto tiene que ver con compartir ya, con hablar. Y a la hora de hablar hay muchos momentos. Y si algo nos da el lugar de trabajo es muchas oportunidades. No es alguien que tiene que ser ahora o nunca, sino hay muchas conversaciones. Hay conversaciones cotidianas. Se habla de fútbol, se habla de series, se habla de familia, se habla de política, se habla del ambiente del trabajo, de lo que hizo este y lo que hizo lo otro. Intenta en esas conversaciones cotidianas introducir tus valores como cristiano, tu perspectiva bíblica del asunto. Otros están dando sus puntos de vista, da el tuyo en todas esas situaciones. Y ahí hay algo que tenemos que hacer, que es estar, el estar presentes. Y el estar presente significa muchas veces aguantar conversaciones que no te gustan del todo, aguantar un idioma que no es el que tú usarías, un lenguaje el que no usarías. Pero ¿qué es lo que hace un misionero transcultural? ¿Qué es lo que hace alguien que decide irse a África a servir? Pues lo que hace es conocer las culturas, conocer las costumbres y conocer el idioma y estar dispuesto a estar ahí. Es lo que hizo Jesús al venir a este mundo. A Jesús le gustó todo lo que veía aquí. Estuvo aquí por amor. Lo segundo es contar nuestras propias historias. Compartir nuestras experiencias sobre cómo afrontamos ciertas situaciones. Preguntar a otros cómo afrontan esas situaciones ante sus problemas. Preguntar, ¿y dónde está tu esperanza? Es decir, o en qué te apoyas tú para afrontar este mal momento, en qué confías, y compartir tu historia. La gente que te conoce, porque ha estado presente, porque has participado, puede estar de acuerdo o no contigo, pero están ahí, te conocen, te van a escuchar. Comparte tu testimonio de manera natural, sin inventarte y sin adornar nada, como eres. Y lo tercero es buscar una forma de explicar el Evangelio. Explicar por qué has decidido seguir a Jesús y por qué otros pueden seguirle. Explicarlo en menos de 5 minutos, sin usar ningún término cristiano. Esto tienes que prepararlo. Posiblemente no surja de manera espontánea, pero que la gente te entienda, que tengan la oportunidad de saber por qué decidiste seguir a Cristo y por qué ellos pueden seguirlo. Y lo último es ofrecer siempre, dejar las puertas abiertas. Lo que decía, no se va a tratar de un día, no se va a tratar de una conversación, pero sí piensa en ser intencional en cómo continuar la conversación de hoy. Hay 2 cosas que el Señor usa de manera poderosa en la conversión de otras personas. La primera es la lectura de la palabra, la lectura de la Biblia. Y muchos de los que estamos aquí posiblemente nos hemos conocido a Dios y hemos aceptado seguir a Jesús solo leyendo la Biblia. Y Uriol, que estuvo hace unas semanas, él hablaba de esa experiencia. Busquemos la forma de acercar la Biblia a nuestros compañeros. Invítales a leer la Biblia contigo.
Y si no estás en ese punto, tal vez puedes empezar compartiendo solo algunos versículos sobre experiencias o conversaciones que habéis tenido. Los versículos de Salmos, de Proverbios, son muy útiles. Historias de la Biblia que tienen que ver con situaciones similares, tal vez les pueden ser útiles y ver cómo conectan con su realidad. Pero otra cosa que Dios usa mucho es al pueblo de Dios, la palabra de Dios y el pueblo de Dios. A otros cristianos, aunque tú estés solo ahí, no estás solo. Ponlo en contacto con otros. Tal vez conoces sus aficiones, pues ponlo en contacto con un amigo, con un hermano tuyo, cristiano, que tenga las mismas aficiones, con alguien que esté pasando por lo mismo, que alguien que tenga las mismas experiencias. Buscar puntos en común. Sin duda, el lugar de trabajo, a poco que abramos los ojos y estemos dispuestos, nos va a dar oportunidades no solo de estar presente, no solo de participar, no solo de llevar el reino de Dios a través de nuestras acciones, sino que posiblemente a través de conversaciones cotidianas surgirán muchísimas oportunidades para que otros puedan, al menos, escuchar de Jesús. Que lo sigan ya no es nuestra responsabilidad ni nuestra tarea, pero sí acercarles y que lo escuchen. Oramos un segundo, si os parece. Pues Padre, darte gracias sobre todo y ante todo por salvarnos. Porque si estamos aquí es porque tú así lo has hecho. Gracias porque podemos llamarte Padre por lo que Jesús hizo por cada uno de los que estamos aquí. Y gracias también por todas aquellas personas que compartieron las buenas noticias con nosotros, que estuvieron dispuestas a dedicarnos tiempo, pacientemente y vez tras vez. Y Padre, también te pedimos que las personas de nuestros trabajos puedan acercarse a ti, que puedan conocer a tu Hijo, que tu mano poderosa haga grandes cosas en esos lugares donde estamos cada día. Y danos sabiduría y valor, tanto de palabras como de acciones, para mostrarte, para darte a conocer y para compartir la vida que hay en ti, Señor. La buena vida y una vida plena. En tu nombre. Amén.